Bien, sean todos bendecidos y bienvenidos a la casa del Señor. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5. Evangelio según San Juan, capítulo 5. Busque el versículo 20. Desde ahí voy a comenzar la lectura. Dice así la poderosa palabra de Dios. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Aleluya. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. También le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Padre, en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vamos ante tu presencia una vez más, Padre Santo. Y esta vez, Dios mío y Señor mío, es para darte gracias por la provisión de tu palabra para la iglesia, Señor. Tu palabra, Dios mío y Señor mío, es vida. Por tu palabra la iglesia vive. Tu palabra es la que nos sustenta, Señor. Porque tu palabra es poderosa, Señor. Puede pasar el cielo y la tierra, pero tus palabras no han de pasar sin tener fiel cumplimiento. Tu palabra, Dios mío y Señor mío, es lámpara que alumbra nuestro caminar, Señor. Tu palabra, Dios mío, es una antorcha, Señor, que alumbra en el lugar oscuro. Así es tu palabra, trae claridad a nuestras vidas, Dios. Podemos entender lo que antes no entendíamos, lo que el mundo no entiende, que los que no te conocen no lo entienden, Señor. Aleluya. Porque tú dijiste, Señor, que tú eres la luz del mundo, y el que a ti viene no andará en tinieblas. Bendito sea su nombre, aleluya. Tú eres la luz, Señor. Bendito sea su nombre. Maravilloso, Señor Jesús. Gracias por permitirnos estar aquí y estar en ti, Señor. Porque tú aclaras nuestras dudas, Dios. Tú nos permites entender lo que antes no entendíamos, conocer cosas que antes no conocíamos, así como dice tu palabra, que nos enseñarían cosas grandes y dificultosas que hasta ahora no las habíamos conocido ni las habíamos entendido. Cosas que ojo no vio, ni oído nunca oyó, son las que tú has preparado, Señor, para tu iglesia, para tu pueblo, para tus hijos, para aquellos que te siguen, para aquellos que te sirven, para aquellos que permanecen fieles sin moverse de tu bendita y santa palabra. Gloria y honra sean a su santo nombre, Señor. Bendícenos a través de la instrucción de tu palabra, te lo pido en el bendito nombre de nuestro Rey, Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén, Señor. Recuperen sus asientos. San Juan 11:25, versículo paralelo, dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Oh, gloria a su nombre, esa palabra es poderosa. Amén.
Esa palabra me fascina, porque cuando uno llega a la vida, aquí uno ve la autoridad del Señor Jesús. Él tiene autoridad sobre la muerte, iglesia. Él resucitó a Lázaro. Santo es el Señor. Los discípulos, hermanos míos, el Señor le dijo de cosas más grandes que las que Él hizo, harían ellos también. Y Pedro lo vemos ahí, hermanos míos, también haciendo milagros de resucitar personas. Ese es el poder de Dios. El título de la palabra del Señor es: la resurrección es nuestra esperanza. Amén. Gloria a Dios. Y tengo un subtítulo aquí: todos resucitarán de entre los muertos, pero no todos compartirán el mismo destino. Gloria sea al Señor. La palabra del Señor nos habla y nos enseña que hay un cielo y que hay un infierno. Y ambos son eternos. Y cada cual en vida escoge dónde pasar la eternidad. Jesús el Señor fue el que más habló acerca del infierno. Por eso que hoy día esas cosas son las cosas que no se predican. ¿Sabe por qué? He escuchado cosas como que la gente se asusta. Que esas cosas, esas doctrinas son muy duras. Hermanos, si usted va caminando y va un hermano ahí y usted ve que hay un hoyo, usted no le avisa al hermano y ese hermano cae al hoyo, va a quedar todo quebrado, fracturado, racuñado. ¿Cómo está el amor de Dios en usted entonces? Si usted lo vio, ¿entiende? Él no lo vio, pero usted lo vio. Su deber es advertir. Esto es la función que nosotros tenemos cuando venimos a la iglesia. Ya conocemos, Pedro dice que hay que librar a los que van hacia el fuego. Para eso se predica el Evangelio del Señor. Entonces, cuando nosotros llegamos a la iglesia, nosotros tampoco sabíamos estas cosas. Las ignorábamos. Pero cuando llegamos al Señor, el Señor nos empieza a dar a entender, a conocer estos misterios, que Él mismo lo dijo. Me fascina la expresión del Señor. Te alabo, Padre y Señor mío, porque escondiste estos misterios de los grandes sabios y entendidos, y se los revelaste a los pequeñitos. Estos son misterios, hermanos míos, hoy revelados para su iglesia, para aquellos que se interesan por la palabra, para aquellos que creen en la obra redentora de Jesucristo el Señor. Para eso se predica el Evangelio. Jesucristo el Señor nos está hablando, y Él está hablando acerca de, hermanos míos, precisamente acerca de la resurrección. Dice primero: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que os maravilléis. En Mateo capítulo, fíjese hermano mío, 3, Mateo capítulo 3, y hubo una voz, dice, de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando Jesús el Señor va al monte de la transfiguración y le dice a los discípulos: ustedes quédense aquí, y yo no he hecho tanto que yo voy. Y cuando ellos se quedan dormidos, al rato ven y ven a Jesús transfigurándose, tomando una forma espiritual, celestial. Pedro se entusiasma. Pedro, típico inmaduro cuando recién llegamos, impulsivo. Señor! Si te parece bien, haremos 3 enramadas aquí. Una para ti, una para Elías y otra para Moisés. En ese mismo momento viene una voz del cielo que le dice: este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. A él oíd. O sea, Pedro, en otras palabras, cállate y escucha lo que tu Señor tiene que decir. Pero el argumento va, la enseñanza va a el agrado de Dios hacia Jesucristo el Señor, porque Él, dice la Escritura en el libro de Filipenses 2, del 5 en adelante, que Él fue obediente, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso le agradó al Padre, porque Jesús el Señor, cuando estaba en Getsemaní, Él oraba más, dice, y estando en agonía,
Él sabía lo que le venía, sabía la cruz, sabía los clavos, sabía los latigazos, él sabía lo que le iba a suceder. Oraba más intensamente, dice: Padre, si es posible, pase esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que provocó la obediencia del Señor, es lo que hizo que el Padre se agradara de él. Dice luego: porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. O sea, la misma autoridad del Padre es la misma autoridad que le dio a Jesucristo el Señor. Por eso, hermanos míos, hoy día Él tiene pleno poder, plena autoridad. Lo dice el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18. Fíjese, hermanos míos, que la Biblia es un libro tan extraordinario que concuerda plenamente. Fue escrito, hermanos míos, este libro en un espacio de 1600 años, 16 siglos. Decía hace poco, escuché un hombre: dime de alguien que escriba 3 capítulos ahora y 100 años más venga otro y escriba y siga escribiendo. Es imposible. La Biblia contiene, hermanos míos, en el Antiguo Testamento 300 profecías concernientes a Jesucristo. Cuando Él llegó, las cumplió todas. O sea, la Biblia es un libro exacto. ¿Y sabe por qué? Porque ha sido inspirado por Dios, y los hombres que escribieron fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios, nosotros podemos decir amén, que significa así sea, así es. Es el testigo verdadero. Cuando yo digo amén, yo digo así es, estoy seguro. Santo Salcedo. Pero por el Espíritu Santo. Por eso la gente natural no puede entender esto. Le es locura. Pablo lo enseña, dice que la palabra de la cruz para los que se pierden es locura. Por eso nos dice cristiano Canuto es loco. Mas para nosotros, dice, es poder de Dios. ¿Verdad que sí, iglesia? Poder de Dios. Poder que cambia, poder que transforma, poder que liberta, poder que consuela, que fortalece, que sana, que salva, que perdona, que liberta. Es el poder del que vive por los siglos de los siglos. Eso es para nosotros la palabra de Dios. Poder, iglesia, autoridad. Santo su nombre. Entonces, el Señor Jesús dice ahí, Mateo, el que escribió este libro, dice: y Jesús se les acercó y les habló diciendo, después de haber resucitado: toda potestad, toda autoridad o derecho me es dada en los cielos y en la tierra. Santo es el Señor. Por eso el Señor Jesús, cuando estuvo en su ministerio terrenal, Él hizo todos estos milagros, autoridad sobre, ¿se acuerdan cuando detuvo la tormenta? Y decían todos maravillados: ¿quién es este? Que el viento y el mar le obedecen. Es Jesús. Es Jesús. Nosotros sabemos hoy quién es. Ellos no sabían entonces, pero nosotros hemos leído. Ellos no sabían, lo estaban recién conociendo. Hoy nosotros sabemos quién es el que le obedece. Hermano, Él tiene toda autoridad dada por Dios, en los cielos y sobre la tierra. Por eso que Él tenía autoridad sobre todos los demonios. Él tenía autoridad aún sobre la muerte. Por eso que Él puede resucitar. Por eso que Él puede dar vida. Porque la misma vida que da el Padre, la misma autoridad y poder, la tiene Jesucristo, al Señor, a quien le servimos nosotros. Alabado sea su nombre. Entonces, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por eso Él tiene poder y autoridad para sanar. Y Él lo sigue haciendo ahora. Porque no somos nosotros los que sanamos. Es Él el que sana. Es Él el que liberta. Es Él el que fortalece, el que sana, el que salva. Todo lo hace Él. Lo que sucede es que hoy, por su Espíritu Santo, Él dice su palabra que dio dones a los hombres. Y por medio de su Espíritu Santo, Él sigue hoy día teniendo autoridad. Porque cuando nosotros echamos demonios, nos echamos demonios en nuestro nombre. Si no, dijo el Señor: en mi nombre, amén, echarán fuera demonios. ¿Por qué? Porque los demonios reconocen la autoridad de Jesús. Y los demonios saben dónde está esa autoridad. En mi nombre predicarán el Evangelio. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanos. Gloria a su nombre. Ese es el poder de Dios, el poder que ha sido dado a Jesucristo el Señor, el poder que hoy está en la iglesia. Por eso que hoy día hay sanidad, hay restauración,
hay liberación, hay una palabra de vida, porque es el poder de Jesucristo, el Hijo de Dios, que está con nosotros. Por eso dice Pablo tenía seguridad, es más grande es el que está con nosotros que ese que está en el mundo. Ese diablo, me fascina escuchar a Gigi hablar. Ese diablito, es así como, oiga, con una seguridad, cuidado usted, pues no voy a hacer como, hubo un tiempo que hubo una teología, lo tengo debajo de los pies y todos saltan así. Y fue un movimiento que, estos movimientos se expanden rápido por mano. Y los pastores llegan a todo, entran a la iglesia y los pastores aceptan cualquier basura, cualquier cosa, cualquier viento de doctrina. No es así. Por eso que a veces los pastores caemos mal. Uno cae mal, hermano mío, por decir no. Porque el carácter, porque la gente no ve el otro lado. Tiene que ver ahí la seguridad. Tiene que ver ahí la confianza. El saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y la iglesia, hermanos míos, la iglesia, el Señor se llama Jesús. Y como Él está con nosotros, tenemos que saber que lo que viene es dado por el Espíritu Santo del Señor. Viene de parte de Él. ¿Por qué? Por medio de su Espíritu Santo. Santo es el Señor. Muchos de esos hermanos no tenían nada al diablo debajo de los pies, no. Y muchos hermanos de ellos se descaminaron. Muchos hermanos de ellos ya no están en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque fueron irreverentes, fueron irrespetuosos. Y más irreverente e irresponsable fue el que dio a conocer ese movimiento. Porque hay gente que se imagina, aleluya, el poder lo tiene Jesucristo. Y nosotros tenemos que saber hasta dónde Él nos ha dado autoridad. Porque fíjese que en el libro de los Hechos, cuando estudiamos ese libro, hubo uno que al ver a Pablo, que hacía milagros y echaba fuera demonios, fue él y había uno endemoniado ahí, le dijo, os conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Ni siquiera conocía a Jesús. Los demonios hablan, y el demonio habló, y le dijo, a Jesús conocemos, y sabemos quién es Pablo. Pero tú, ¿quién eres? Y saltando el demonio, dice, saltó sobre él, lo dejó desnudo, y fue la vergüenza de todos los demás. Ahí está la autoridad de Jesús. Entonces, los demonios reconocen la autoridad de Jesús, y se sujetan a la autoridad del poder del nombre de Jesús. Por eso la iglesia puede permanecer. Por eso la iglesia prevalece. ¿Por qué? Por la autoridad y el poder que le ha sido dado a Jesucristo el Señor. Y fíjese, Él dijo, estoy con vosotros todos los días, no 2 horas aquí nomás, mi hermano. Estoy con vosotros, aleluya, todos los días, hasta el fin. Esto es 24/7. Por eso cuando se levante el potestad en su casa, ¿qué tiene que hacer usted? Orar, reprender en el poderoso nombre de Jesús. El nombre de Jesús. La sangre de Jesús, que es poderosa. Hubieron otros hombres que hay gente, hermano, no vamos a decir que son malos cristianos, que son falsos, no. Pero simplemente todos nos equivocamos en algunas enseñanzas. Y hay gente que tiene mucha letra. Nunca han vivido experiencias bajo el Espíritu Santo. Entonces, hombres, hermanos míos, que decían que la sangre de Jesús, no se tiene que clamar a la sangre de Jesús, porque la sangre de Jesús es para otra cosa. Sí, nosotros sabemos que la Biblia enseña, y la sangre de Jesús es la que ha sido derramada, con el cual Él limpió y lavó todos nuestros pecados. ¿Verdad que sí? Pero ¿cuántos testimonios tenemos nosotros de hermanos que han clamado la sangre de Jesús? Siervo Josué Irión, en una iglesia, dice que un día él estaba, porque el diablo a él, hermano mío, lo ha buscado. Él dice que yo tuve el privilegio, recuerden, el privilegio de que el diablo se me presentara él mismo. Porque el diablo mandó demonios, no lo ha podido votar. El diablo le dijo que iba a votar a los 2 hombres más usados que habían en Brasil. El otro dijo cayó, pero yo todavía no caí. Esos hombres hay que escuchar. De ellos, hermanos míos, hay que aprender. Esos son los verdaderos siervos de Dios. Hombres que te dicen la verdad, que su mensaje es duro, es firme, que te llega a molestar. Eso es lo que hay que escuchar. No lo que nosotros queremos escuchar, lo que necesitamos escuchar. Una palabra viva, iglesia. Y él dice que estaba en cierto país y fue, se recibió una llamada, y cuando él contesta, le dijo la otra persona, dijo, ¿usted sabe con quién habla? No, le dijo. Usted habla con el presidente de los brujos de la nación. El presidente de los brujos de la nación. O sea, como dicen los mexicanos, era el mero mero, el que mandaba todo. Y le dijo Josué Dios, ¿y usted sabe con quién habla? Le dijo, con el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le hizo una cita.
En tal lado le dijo, quiero que nos juntemos. No, le dijo Josué Dios, nos vamos a juntar, yo le voy a dar una dirección y allá en tal lugar, ahí usted me espera. ¡Me espera! La dirección que le dio fue una iglesia. Y cuando llegó él a la iglesia, él llegó más tarde de lo que le había dicho. Cuando él llegó, dice que por lo menos había unos 6 grupos dentro de la iglesia. Y había uno que era el que mandaba todo. Y todos hacían así. Perdónenme que yo haga este signo, pero es para darles la enseñanza. Que muchas veces los niñitos, los estadios, los papás le enseñan a los niños a hacer eso porque no tienen idea de lo que es. Eso es el macho cabrío. Es el sacrificio como nosotros, hermanos míos, los judíos sacrificaban al cordero, ellos sacrificaban un macho cabrío en honor a su Dios, a Mefiboset o Satanás. Entonces, cuando ellos hacen esto, para ellos esto es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto es Satanás y el Anticristo. O sea, quiere decir, para ellos esta señal es que estos dos personajes tienen subyugado a la Trinidad de Dios. Entonces, hermano, eso yo a los jóvenes, cuando enseñé a los jóvenes, les pasé todos los signos satánicos. Porque hay jovencitos que andan con la pulsera, de repente se compran cadenitas con esos símbolos, poleras con esos símbolos, que cualquiera dirá que exagerar. No, hermano, abren puertas para que el diablo o los demonios entren a su casa. Santo es el Señor. Bueno, cuando ellos estaban, dice que todo el rato hacían así. Y a Josué y Dios le molestó, dijo que lo hiciera más eso. Y se para, dice, el brujo, y empieza a hacer, hermano, a luchar, a guerrear. Y Josué Dios, cuando apenas entró, el hombre dice que inmediatamente el espíritu estaba guerreando, luchando, batallando. Y era tan poderoso lo que había, que dice que él empieza y oye por el Espíritu Santo, le dice, clama la sangre de Jesús. Y empieza, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús. Los 6 cayeron al piso y se convirtieron al Señor. ¿Tiene o no tiene poder la sangre de Jesús? ¿Podemos o no podemos clamar a la sangre de Jesús? No es una doctrina, iglesia, no es una doctrina, es algo que el Espíritu Santo lleva a hacer en el momento. Eso es lo que el Espíritu Santo. Una vez fuimos a orar por un niño, hermano, de 12 años, tenía el niño, estaba endemoniado. Yo no era el pastor ahí, estaba de hermano apoyando al pastor y la abuelita dijo que el niño veía sobre una puerta, sobre una cómoda, digo, él hablaba con alguien. Y se empezaron a perder las monedas de 500 pesos que ellos juntaban. Ellos tenían buenas situaciones, era hijo único. Así que él no se robaba las monedas y esto pasó por tiempo y se encerraba en la pieza del niño. Hasta que un día ellos abrieron la puerta y ahí lo vieron conversando con alguien. Luego de eso le preguntaron y le dijo que él tenía un amigo duende. Y que el amigo duende se llevaba las monedas. Obviamente será un demonio. Así que el pastor me dijo que si lo acompañaba, amén. Cuando llegamos a la casa, el pastor se sentó ahí y yo clamándole al Espíritu. Y mientras el pastor empieza a instruir a los papás del niño, al mismo niño, y de repente, hermanos míos, ese espíritu inmundo que estaba en él se manifiesta. Y cuando se manifiesta, lo agarran 4 personas, hermano, lo toman. El niño barrió toda la casa con ellos, los movió, movía los sillones, las mesas, era algo impresionante. Y el pastor guerreando, y el diablo decía, ¡es mío! ¡Es mío! Hablando el diablo a través de jovencito, ¡es mío! Decía. Mentira, decía el pastor, y el pastor guerreando ahí. Y yo fui, hermano, y puse mis manos en el nombre de Jesús a apoyar. Oiga, el diablo ni siquiera salió. Me sentí, hermano, mal, dije yo, y me tiré a la oración. Y me fui a orar, Señor, tu palabra dice, le sentí la escritura, Señor, dice tu palabra que tú nos diste autoridad, Padre, oiga, y empecé a hacer una oración de victoria, porque eso es una oración de victoria. En ese momento estamos guerreando, hermano, no es una oración pasiva, es una oración de guerra. Y me puse a orar, hermano mío, me volví a levantar y fui otra vez, nada, me volví a tirar a la oración. Señor, yo creo en tu palabra, Señor, el diablo no nos puede avergonzar, tú eres maíz, y de todos los versículos habidos y por haber que yo me acordé para decirle al Señor, Señor, tu palabra dice, hermano, eso no es atrevimiento, eso se llama fe, eso se llama confianza, eso se llama seguridad, eso es decirle, Señor, yo creo a lo que tú dijiste, honra tu palabra, Señor, honra tu palabra. Y la tercera vez que me tiré al suelo, hermano, el Señor me mostró aquí una bola de fuego en mi mano, y mi mano se movía así, hermano. Claro, para un natural que ve eso, ¿qué va a decir? Si lo ven incluso por las redes, va a decir que eso es locura, que eso es endemoniado, porque así habla la gente, porque no sabe las cosas del Espíritu. Mi mano se movía así, hermano, y tenía una bola de fuego aquí en mi mano. Cuando entre ellos, hermano, dice, agregó un quinto y lograron tirarlo al suelo el muchacho, espuma por la boca, ojos desorbitados, pero totalmente, hermano, una manifestación satánica terrible. Y cuando me dijo yo, guiado por el Espíritu Santo, lo tomo así y en la cabeza le digo, en el nombre de Jesús. Y cuando eso, hermano mío, salió de mi mano y llegó a él, el muchacho empezó a hablar más. Le dije, levántalo nomás y siéntate. Y yo tomé el liderazgo ahí.
Así que le dije, levántalo nomás y siéntate. Entonces, hermano, ¿a qué voy yo con esto? Ahí está el poder de Dios y voy a que el poder de Dios se manifiesta de muchas y diferentes maneras. Amén, iglesia. Ese es el poder del Señor. Pero lo que sí sé que ese poder siempre nos da victoria. Entonces yo he clamado a la sangre de Jesús. He guerreado también y cuando estamos guerreando. No es siempre, no es una costumbre, no es una doctrina. Pero si el Espíritu Santo nos lleva a hacerlo, lo hemos hecho y yo he tenido muchas victorias a través de la sangre preciosa de Jesús. Ahí tenemos el testimonio claro de una evidencia. No es que Él lo hizo, no, hermano. Oiga, estamos hablando de un brujo que era el mandamás de toda la nación. Se convirtieron a Cristo, todos. Ese es el poder del Señor, más grande que cualquiera. Ahí demuestra, Isamaya Kiva, ahí Él demuestra su poder en los cielos, sobre la tierra y debajo de ella. Ahí podemos ver ese poder de Dios dado a Jesucristo, de Jesucristo a la iglesia. Por eso que la iglesia es una iglesia poderosa, una iglesia que guerrea, que pelea con la autoridad del Todopoderoso. Recuerde que Jesús el Señor dijo que ni las puertas del infierno prevalecerían contra su iglesia. Entonces su iglesia, una iglesia que permanece, una iglesia que prevalece. Aleluya, gloria al que vive. Entonces, como el Padre levanta a los muertos y da vida, así también el Hijo a los que quiere la vida. Y no estamos hablando solamente de la vida de resucitar a alguien físicamente, sino de dar vida y vida eterna. Porque el Padre a nadie juzga, dice, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. O sea, ahí se nota en la autoridad. Iguales en dignidad. Y dice el 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Y honrar, hermanos, es el respeto dado a alguien. La misma veneración, devoción, lealtad, fidelidad, adoración a Dios es dada también a Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque hoy día para muchas sectas o religiones, Jesús solo fue un gran profeta. No, Jesús no fue un gran profeta. Él fue, es y será eternamente el Hijo de Dios. Amén. Por eso Él dice, antes que Abraham fuese, yo era. Él ha existido eternamente. Jesús es eterno. Y eso lo estudiamos en la doctrina de la Trinidad. Cuando estudiamos Padre, la doctrina del Padre, la doctrina del Hijo, la doctrina del Espíritu Santo. Argumentada en todos los libros de la Biblia. Por eso, hermanos míos, hay que conocer la Biblia. Hoy día hay mucha gente que habla desde su desconocimiento. Tiene un par de conocimientos y no conoce lo demás. Hay que conocer todo lo que dice la Biblia para no caer en errores. Santos al Señor. Y estos son iguales en poder, iguales en santidad, en verdad, omnisciente, omnipresente. Ellos tienen todos los atributos de la deidad. Santo por los siglos de los siglos. Amén, iglesia. Amén. Entonces, honrar es respetar. Hay mucha gente que solo a Dios, no, Jesucristo. Por eso, cuando nosotros oramos, recuerda que el Señor Jesús, cuando el Señor oraba a los discípulos, le dijo que no quería que oraran como los fariseos hipócritas, porque ellos amaban el orar de pie en las esquinas, pero para ser vistos. No criticó Jesús la práctica, criticó el espíritu con el cual lo hacía. No era honestamente para Dios, sino era para ser visto de los demás. Por eso el Señor dice, cuando tú ores, entra en tu aposento, entra en su pieza ahí donde usted tiene su lugar de oración, y ahí calladito y ora a tu Padre, dice en secreto, y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. Porque tú en una congregación donde tú se paras, te estoy orando 2 horas, estoy orando 3 horas, oye, no seas ni uno, por más. Un hermano que está orando 2 horas, 3 horas, es una llama encendida, por más. Pero eso es para el secreto. Cuanto usted ore, si ora 5 minutos, ora 10 horas, ¿a quién le importa eso? Eso se va a notar, ¿verdad, iglesia? Entonces, cuando alguien ora de verdad, se nota eso. Alabanza a su nombre. Entonces el Señor le dijo, Padre nuestro, que estás en los cielos. Por eso Jesús al Señor, en muchos versículos de la Biblia que dicen, y una, hermano mío, de las reglas, hermanos míos, al estudiar la palabra, es que para que algo sea doctrina, tiene que aparecer en al menos 2 o 3 libros de la Biblia, para que sea una doctrina. Porque aquí hay hechos puntuales, como por ejemplo cuando Jesús el Señor muere en la cruz, parte física, porque como Dios nunca ha muerto, al lado había 2 personas, y eran 2 ladrones. Uno no le creyó, el otro sí creyó.
Y le dijo Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esos son casos puntuales de la Biblia. No podemos hacer doctrina de eso porque no está en ninguna otra parte. Entonces, bueno, ahí nosotros estamos viendo, hermano mío, cómo honrar, cómo reconocer a Jesucristo. Y él dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado. Entonces, cuando usted ore, nunca se salte el señorío de Jesús, porque Él es el sumo sacerdote. Él es el que está en presencia de Dios hoy. Hoy no es como en la antigüedad, que el sumo sacerdote una vez al año entraba en la carpa del desierto al lugar santísimo a orar con sangre por los pecados de él, por los pecados de su familia y por los de todo el pueblo. Él tenía que interceder, esa era la función. Bueno, eso era hecho en ese entonces. Se ha dado cuenta que la Iglesia Católica, los curitas que hay ahí, los sacerdotes ejercen un sacerdocio que no está en vigencia, porque se ponen en una cámara y la gente va y le cuenta los pecados a ellos para que ellos vayan y se los cuenten a Dios. Ni siquiera se ajusta al relato bíblico de la antigüedad, porque cuando el libro de Hebreos dice, cuando un testamento nuevo aparece, el viejo está pronto a desaparecer. Santo es el Señor. Hoy día estamos en el nuevo pacto. ¿Amén, iglesia? Amén. Por lo tanto, hoy tenemos que aprender no para atrás, sino hacia adelante. Santo es el que vive. Entonces, el Señor dice en el libro de Hebreos, tal sumo sacerdote nos convenía tener. Santo, puro y perfecto. Y el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, él tenía que vestirse con ropa especial, tendría que ir y mirarse en el lavacro, que era el espejo, hermano mío, hecho de bronce, de una pura pieza, puro martillo, para ver si, como dijera yo, confirmar la pureza. Si no tenía que lavarse las manos, la cara, qué sé yo. Jesús el Señor, Él está en la presencia de Dios, día y noche. Él no necesita entrar, Él entró una vez y para siempre. Y Él es el que intercede por nosotros y por toda la humanidad. Por eso cuando usted vaya al Padre, nunca vaya, hermano mío, directamente, vaya Padre, en el nombre de Jesús. Nunca se lo olvide. Ustedes siempre me van a escuchar orar así. No se ora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no. Todos tienen una función diferente, hay que conocerla y respetarla. Y el Señor dijo, recuerde que el Señor es un Señor que manda, es un Señor que ordena, y Él dijo, enséñenle a los nuevos discípulos todo lo que yo os he mandado. Entonces por eso uno tiene que enseñar lo que Jesús dijo. No es la doctrina de la iglesia, la doctrina de la corporación, de la congregación, no, es la doctrina de la Biblia, que es sólida, que es firme, que si la hacemos así, oiga, va a haber poder de Dios en nuestra vida. Se va a agradar Dios porque usted está respetando el señorío de Jesús y está respetando su palabra. Entonces siempre que vaya al Padre, voy al Padre en el nombre de Jesús. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos creen? Amén. Jesús el Señor dijo, desde el momento en que creíste, fuiste salvo. Solo hay que creer. No hay ningún requisito y eso es maravilloso. Siempre digo esto, hermanos míos, porque esos son gente, hermano, que le pone adicionales a la salvación. El pastor decía, ¿eso usted es salvo? Amén, decía yo. Pero diezmó, ofrendó, oró, ayunó, fue a predicar, vino a la vigilia. Entonces pues decía, ¿es salvo? Y yo decía, me echaba la duda. Yo decía, no, porque alguna de esas cosas no las había hecho. Entonces cuando el Señor me saca de ahí y me forma el Señor en la palabra y comienzo a, hermanos míos, a todas estas doctrinas que tenía la duda, comencé a estudiarlas en profundidad bajo la guía del Espíritu Santo. Yo leí esto, hermano, y fue maravilloso porque cuando a uno le llega la palabra no nos ata, no nos amarra, no nos pone carga. La palabra nos liberta y nos produce gozo. No le produce gozo a usted porque usted dijo que creía, ¿verdad? Entonces usted es salvo. No hay nada adicional, no hay nada. Usted y yo no somos salvos por méritos propios ni personales. Somos salvos por los méritos de Jesús. O sea, por lo que Él hizo, por el sacrificio vicario en la cruz. Lo único que tenemos que hacer nosotros es creer en Él y confesarlo como Señor y Salvador de nuestras vidas. ¡Aleluya! Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor de mi vida. Jesucristo es el Señor de la iglesia. Jesucristo es Señor en los cielos, en la tierra y sobre ella. Ese es el nombre que los demonios temen, al nombre de Jesús. Ese nombre, nómbrelo mucho. Jesús el Señor. Jesucristo
es mi Rey, Jesucristo es mi Salvador, Jesucristo es mi sanador, Jesucristo es mi libertador, Jesucristo es mi proveedor, Jesucristo es el camino, verdad y vida. Hable de Él, hable de Él, hable de Jesús. Hable de Él, de su gloria, de su grandeza, de su poder, de su verdad, de su autoridad. Entonces la gloria de Dios se va a mover, iglesia. Santo es el que vive. Entonces, hermanos míos, fíjense que cuando Jesús, déjenme terminarlo eso para que lo tengan bien memorizado. Cuando Jesús el Señor vino, recuérdense que en la antigüedad el sumo sacerdote tenía que entrar con un corderito, ¿verdad? Sin tacha, dice, sin mancha, sin haberse apaleado. Eso quiere decir que moría y la sangre de él era derramado alrededor del arca de la alianza o del pacto. Si Dios veía el sacrificio, lo encontraba agradable, el pueblo gozaba de un año más de perdón. Imagínense el gozo del pueblo, la alegría del pueblo cuando salía el sumo sacerdote y hacían fiesta y comían y celebraban. Una cosa más maravillosa que ser perdonado por el Señor. Eso lo hacía una vez al año. Y ellos gozaban todo el año de perdón. O sea, aunque cometieran errores, su pecado, su falta, eran perdonadas. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Jesús el Señor viene, por eso cuando Juan el Bautista está bautizando en el Jordán y ve a Jesús, él dice, he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y me fascina esa palabra. He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahora él debe crecer, dijo Juan, y yo debo de crecer. Por eso poquito tiempo más Juan fue decapitado. Para que el Señor, él vino preparando el camino. Solamente era un tiempito y después, saliva, leva kenda ramasai, bendito y alabado sea su santo y bendito nombre, para que viniera el Salvador del mundo con poder y con toda autoridad. Por eso Juan, cuando estaba en la cárcel, antes de ser decapitado, él preguntó a los otros discípulos, ¿es este el que tenía que venir o esperaremos a otro? Y fueron y le preguntaron a Jesús, Señor, Maestro, Juan pregunta si tú eres el que había de venir o esperamos a otro. Le dice, díganle a Juan que los sordos oyen, aleluya, que los ciegos ven y los paralíticos andan. Nada más. ¡Oh, gloria a su nombre! Bendito sea el que vive. Cosas de Dios, hermano, cosas del Espíritu, extraordinarias, maravillosas, que encontramos aquí en su bendita y santa palabra. Entonces, vemos la autoridad del Señor. Y cuando Jesús el Señor, Él fue el Cordero, santo, puro y sin mancha, dice la Biblia, tentado en todo, pero sin pecado. Él justo murió por nosotros, los pecadores. Y cuando Él murió, santo es el que vive, el velo, dice, del templo se rajó, el que cubría el lugar santo del lugar santísimo. Eso quiere decir, del lugar santo al lugar santísimo, donde moraba la presencia de Dios. Ese velo se rajó. Hoy podemos ir directamente. Hoy ya no necesitamos a un sacerdote. ¿Amén, iglesia? Esto lo prediqué, me acuerdo, en Macul un día. Mucha gente católica, oiga, así cerraban las puertas, las ventanas, los portazos, se ponían a regar, tiraban agua. No, oiga, gloria a su nombre. Yo solo predicando ahí, oiga, una llama encendida por la palabra que venía del cielo, palabra revelada. Pero eso dice la Biblia, por iglesia, y hay que enseñar lo que dice la Biblia. La Biblia es útil para corregir la palabra de Dios. Entonces, ese ministerio ya no está en acción. Apocalipsis 1:6 dice que somos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Como sacerdote la función es predicar la palabra. Pero no que vengan a contarme los pecados a mí, si yo soy pecador también, por favor. Usted y yo, a través de Jesús, vaya y cuénteselo calladito al Señor, ¿no? Cuénteselo al Padre ahí en secreto. Entonces, cuando el velo del templo se rajó, hermano mío, hoy todos podemos ir al trono de la gracia. Hoy todos podemos entrar confiadamente al trono de la gloria. Allá arriba, donde está sentado el Todopoderoso, a la presencia misma del Dios vivo, pero a través de Jesucristo. Por eso dice que tal sacerdote nos convenía tener, santo, puro y sin mancha, un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Ese sacrificio de Jesús en la cruz no solo aseguró un año más de perdón, sino toda una vida de perdón. Amén, iglesia. Amén. ¿Cómo no alegrarse? ¿Cómo no gozarse? Santo es el que vive. Porque he visto que algunos hermanos están listos para irse al cielo ya, que predican hoy día, están listos para irse al cielo. Hablan tan duro del pecado, hermano, y no dan ninguna salida. Pero yo veo en la Biblia que siempre hay salida. Amén. Porque Juan lo dijo. Y hay que permanecer en la doctrina de apóstoles y profetas. Lo que pasa es que ellos hablan de sí mismos. Juan dijo, hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Pablo enseña, si alguno ha pecado, vosotros que sois espirituales, restaurarle, dice, con el espíritu de mansedumbre. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer, vivir por su palabra. Bueno, hermanos míos, ahora, el que cree tiene vida eterna. Yo creo. ¿Usted cree? Amén. Tenemos vida eterna. Ahora hay que cuidarla.
Tenemos salvación y vida eterna. Eso es lo que hay que cuidar. Por eso estamos aquí. Para eso es la vida cristiana. Esa es la lucha que tenemos, porque el maligno va a tratar de hacer todo lo posible por apartarnos del camino. ¿Qué es lo que va a utilizar? Nuestra flaqueza, nuestras debilidades, nuestros errores, esos pecados ocultos y todo lo que tenemos. Por eso, hermano, dice Pablo, hacer morir lo terrenal en vosotros, los deseos carnales. ¿Qué hay que hacer? Entregárselos a Cristo. Hacerlos morir, dice. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando no lo sintamos. Porque un muerto no siente, ¿verdad? Así son los deseos. Cuando usted ya no lo sienta, santo es el que vive. ¿Cuántos han llegado a la iglesia, hermano, fumando? Y hoy día ya no fuman. ¿Cuántos han llegado tomando a la iglesia? Hoy día ya no toman. Llegué drogándome, ya no lo hago. ¿Se da cuenta, iglesia? Hay que hacer morir, pero siempre, siempre. Es el trabajo. Alabado sea el Señor. Ahora, ha pasado más de condenación. No vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida eterna. ¿Por qué? Pablo lo enseña, dice que la paga del pecado es muerte. Y no habla de muerte física, porque todos morimos. Está hablando de muerte espiritual. Separados de Dios por una eternidad. Santo es el Señor. Entonces, más ha pasado de muerte a vida. Ahora, nosotros, hermanos míos, dice que estábamos, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero, ¿cómo nosotros hoy somos salvos? ¿Cómo nosotros logramos que esa condenación? Jesús lo dijo, el que creyere, dijo, y de predicar el Evangelio, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Amén. Y nosotros creemos. Amén. Hemos sido bautizados. Amén. Somos salvos. Santo es el Señor. ¿Se da cuenta, iglesia? Bendito sea el Señor. Entonces, hermano mío, las actas y los decretos que pesaban en contra de nosotros, que nos eran contrarios, eso lo enseña también Pablo. Se anuló el juicio para nosotros, la condenación. ¿Sabe cuándo se anula? Cuando usted acepta a Jesús como Señor y Salvador. Cuando usted lo acepta, le dice, Señor, hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Acéptame como tu Hijo. Por eso muchos llevan a la confesión de fe, que otro hombre que sabe mucho de la Biblia, que ha escrito libros, también dijo que eso no valía, que eso no tenía que ser así, porque no es bíblico. O sea, quiere decir que todas las almas que el siervo Gigi Ávila les hizo tomar confesión pública, ¿se perdieron? Hay muchos frutos de eso, hermano. Por eso digo, qué terrible, hermano, cuando hay gente que solo tiene mucho conocimiento, pero no bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. ¿Ya? No se puede atacar esa doctrina. No se puede atacar los hechos. No se puede. Porque yo lo vi, todo evangelista que gana alma, así es, hermano, a través de una confesión pública, porque la palabra del Señor lo dice, Pablo lo enseña en los romanos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso que uno, cuando hace un llamado, hace una oración, porque las personas no saben cómo hacerlo. Uno les enseña. Una persona que confiesa a Jesús como Señor y Salvador, es salvo. Santo es el que vive. Solamente por creer en Jesús. Qué simple, hermano. Qué fácil. Para nosotros es fácil, al Señor le costó, pero para nosotros es fácil. Ahora, lo que es difícil y cuesta es cuidar esta salvación. Bueno, entonces ahí se anuló el juicio para nosotros. Ahí se anuló el juicio, cuando aceptamos a Jesús. De cierto os digo, dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz de Dios, del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Está hablando, hermanos míos, de los que duermen, de los que han muerto. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad a hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Quiero llegar rápidamente a esto. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora, la palabra del Señor, hermano, por eso le decía yo que la resurrección es nuestra esperanza. Porque hay mucha gente que dice, después de esta vida, no hay otra. Así que hay que aprovechar, disfrutar, y por eso viven perdidamente en los placeres y en todas las cosas del mundo. Porque ellos creen que todo se acaba con la muerte. No, no es así. La Biblia nos muestra que hay un cielo, que es eterno, y que hay un infierno, que también es eterno, que no fue creado para el hombre. Jesús el Señor fue el que más habló acerca del infierno. Por eso nosotros tenemos que hablar acerca del infierno. Y no es miedo lo que la gente debiera sentir cuando se habla del infierno, o pensar siquiera que vaya. Deberían sentir terror, pavor, espanto deberían saber que pueden ir y llegar al infierno. Hay gente, hermano, que ni se imagina cómo es el infierno. Tenemos evidencia física hoy del infierno. Ahora, la palabra de Dios dice que andamos no por vista, sino por creer. Jesús habló, yo creo. ¿Cree usted que hay un infierno?
De eso el Señor nos libró. Ahora de eso nosotros, por eso tenemos que ir a predicar a otros. Por eso que debemos predicar, iglesia. Tratar de que la mayoría sean salvos y no vayan hacia allá. Yo estuve ahí, a mí el Señor me llevó ahí. En el Espíritu, en una oración, el Señor, tuve como 2 horas orando en una iglesia y el Señor me llevó ahí. Y estuve, hermano, como yo he escuchado ese testimonio otra vez, hermano, como tengo guardado una foto que encontré un día, más o menos como ellos lo figuran. Son hermanos míos, unas redondelas grandes, como unas pailas así. Uno se lo imagina, no es que sea así, pero como para poder explicarles a ustedes lo que yo vi, lo que el Señor me mostró. Eran unos círculos así, tremendos, de grandes, hermano. Y estábamos todos de rodillas y todos atados de pies y de manos. Así, y todos negros, yo no distinguía rostro, pero sí que sé que eran personas. Y yo estaba ahí. Y yo en mi oración, yo lloraba, pues yo estaba en el mundo, hermano. Estaba lejos del Señor. Me había apartado de los caminos del Señor. Y yo lloraba y le decía, Señor, quiero que me cambie, Señor, sácame de aquí, Señor. Pero yo le decía, Señor, transfórmame. Yo no tenía idea de lo que era el infierno. No sabía, hermanos míos, que ahí estaba mi destino. No lo sabía. Pero yo oraba para que el Señor me cambiara, me libertara, pues estaba perdiendo mi familia, estaba perdiendo todo. Y en ese llanto, hermano, cuando yo lloraba, yo hago esto, me levanto. Y había un personaje tremendo, que obviamente esa era Satanás, el diablo. Hermano, se acercaba y me hacía así. Y yo volví otra vez a inclinarme. Por segunda vez, vuelvo otra vez a levantarme. Y la segunda, otra vez, lo mismo, me hace así. Y yo caigo hacia abajo. Y era una fuerza, pero terrible, hermano, no se podía luchar contra eso. Oh, gloria sea su nombre. Por tercera vez, hermano, llorando, me levanto y me va a hacer así y veo un ancianito. Y yo cuando leo a Daniel, después, hermano, conociendo la palabra, dice el anciano de días. Ese anciano de días que él vio, ese se llama Jesús. Gloria a su nombre. Y yo miro hacia allá, hermano, y un anciano le hace así. Ni siquiera habló, le hace así. Gloria a su nombre. En ese momento me levanto, hermano mío, y veo un caballo blanco alado y me subo, hermano, y tomo a mi esposa, a mis hijos. Oiga, gloria sea su nombre. Entonces, yo sí sé, a mí nadie me dice que el infierno no es real, porque yo estuve ahí. Es real, iglesia. ¿Cómo no voy a hablar de eso? Si es una doctrina bíblica, hermano. No es que yo me lo imaginé o que fui el único que fui. Ahí no me podrían creer. Pero Jesús el Señor habló y Él dio especificaciones de cómo es el infierno. Pero bueno, no quiero detenerme mucho ahí, iglesia. Pero yo hablé un día en la iglesia acerca de esto. Acerca del infierno. Los hermanos que estaban en la iglesia se habían pasado acá como 3 veces. Ese día volvieron a pasar. Hice un llamado, hermano, si alguien tenía la seguridad de estar verdaderamente salvo y de estar en Cristo y de no ir allá. Y pasaron, la mayoría de los hermanos de la iglesia pasó nuevamente a reanudar sus votos y sus compromisos con el Señor. Porque hay que tener seguridad de iglesia. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso, hermano, estamos aquí. Por eso nos reforzamos. Por eso tratamos cada día de hacer la voluntad de Dios. Si no hemos pecado, abogado tenemos para conectar. Si necesitamos fuerza, Él la da. Si estamos desanimados, Él nos alienta. Oh, gloria a su nombre. Si hemos caído, Él nos levanta. Santos al Señor, todavía tenemos tiempo, iglesia. Porque mire, cuando termina el Señor, dice, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. La Biblia nos habla de 2 resurrecciones. Esto cuando dice el Señor, los que están en los sepulcros, vamos a 1 de Tesalonicenses, por favor, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo les escribe a los tesalonicenses, porque ellos tenían dudas. ¿Qué pasa con los que se fueron antes? ¿Se pierden? Y Pablo les escribe esta carta precisamente para confirmarlo en la fe. Y le dice, no quiero, hermanos, así comienza capítulo 4, versículo 13 en adelante. No quiero, hermanos, que ignoréis, escucha eso, acerca de los que duermen. La palabra griega para cementerio es dormitorio, lugar de descanso. Y ahí quedamos. Lugar, cementerio, en griego original significa lugar de descanso, significa dormitorio. Por eso dice, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque el que muere en Cristo y se va salvo, ya sea en el arrebatamiento, porque aquí está hablando del arrebatamiento de la iglesia, ya sea en el arrebatamiento de la iglesia, cuando Cristo venga del cielo, oh, gloria a su nombre, y esté en una nube de gloria, dice su palabra, y suene esa final trompeta, solo los muertos en Cristo resucitarán primero. Si sucediera hoy, y nosotros que estamos vivos, dice, seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos. Este cuerpo corrupto, transformado en un cuerpo
incorruptible de gloria. Oh, santo es su nombre. El Señor nos espera. Dice, los muertos en Cristo resucitan. Nosotros somos transformados, nos juntamos y juntitos nos vamos para el reino de los cielos. Por eso hoy día hay gente que no, morimos y nos vamos al tiro para el cielo. Hay cosas que no están bien ahí, hermano. Siempre recuerdo a un hermano que le pregunté yo acerca de esto. Hermano, ¿dónde duermen los que se van antes? Los que dicen que duermen en Cristo. Y él me dijo que había visto en el reino de los cielos, le había mostrado el Señor a él, que habían unos prados verdes así, y había una sepultura, y ahí, yo dije, vio el parque del sendero, ¿ah? No le quise preguntar más ni le dije nada. No me quedó la seguridad, la confianza, y le pregunté al que eso todo lo sabe. Me puse en oración y ayuno, y el Señor me llevó a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Ahí dice, los muertos en Cristo resucitan. Dice que Cristo viene. Si los muertos duermen, hermano, los que duermen allá arriba en el cielo, ¿a quién viene Cristo a buscar entonces? Si la palabra griega para dormitorio es cementerio. Cuando Cristo suene la final trompeta, dice, los muertos en Cristo, todos aquellos que le hayan servido, todos aquellos que hayan sido fieles, todos aquellos que hayan guardado su palabra. Si estamos muertos, resucitamos con Cristo y nos vamos al reino de los cielos. Así que nadie se pierde. Por eso dice Pablo, vivos o muertos, del Señor somos. Desde el momento en que usted aceptó a Cristo, nadie se pierde. Por eso la importancia, hermanos míos, de ser salvos y de predicar a nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestra familia, para que también ellos también sean salvos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en la primera resurrección, nosotros vamos, aleluya, a lo que se llama la Biblia las bodas del Cordero. No vamos aquí al juicio nosotros. Porque recuerden, el juicio se anuló cuando usted y yo aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Hoy fuimos justificados. Hay que asegurarse de eso, hermano. Justificados gratuitamente, dice. Por Cristo tenemos paz para con Dios. Y justificar es declarar santo, inocente. Eso es lo que hace Jesús cuando usted le acepta. Oh, gloria a su nombre. Es como un abogado que pelea su causa y dice, no importa, usted es inocente. Así somos porque el Padre nos ve a través de Jesús. Y a través de Jesús nos ve santo, nos ve justificado, nos ve lavado con la sangre bendita y preciosa de Jesús. Por eso cuando, hermanos míos, suene la final trompeta, resucitamos. Aleluya, el Señor nos resucita, así que estamos muertos y nos vamos a gozar con el Señor. Aquí no vamos a un juicio. Nosotros vamos a recibir corona. Oh, gloria a su nombre. Vamos a recibir premio, dice la Escritura, por lo que hayamos hecho, por la obra que hayamos hecho. Así que trabaje usted para el Señor. No se queje de lo que hace para Dios. Predica, predique. Está en la puerta, recibe la ofrenda, hace aseo. Todo esto es trabajo para la obra del Señor. Te da una ofrenda, lo que usted haga para el Señor, eso Él lo tiene en cuenta. Él lo tiene en cuenta. Alabado sea el Señor. Y qué lindo es cuando podamos llegar ahí arriba y nos esté esperando. Solo imagínense, ¿no? Dice que el mismo Señor dice, se ceñirá, ¿qué es esto? Se vestirá. Y el mismo dice que nos servirá. Oiga, ¿se imagina esa mesa usted? Oiga, solo de imaginar. Gloria sea su nombre. Están medio sorprendidos. ¿Será verdad esto? Gloria al Señor. Solo imagínense. Aunque la Biblia lo enseña, lo dice, pero solo uno puede imaginarse, hermano mío. Oiga, vamos a las bodas del Cordero. ¿Quién está triste cuando le invitan a una boda? Ahí vamos a comer, ¿o no? Y vamos a comer gratis. Y rico, porque en un matrimonio se come cosas que nunca come uno. Se comen postres exquisitos, una carne que nunca la comió uno, de distinta. ¿Quién está, hermano mío? ¿Quién está triste? Nadie. Bueno, y esta es la invitación que el Señor nos hizo. Porque después, hermano, del arrebatamiento, el segundo evento escatológico que viene es las bodas del Cordero. Santo sea el Señor. Donde vamos nosotros, el Señor nos va a vestir. Su nombre no va a ser el mismo nombre feo que tiene tú. Tiene un nombre extraordinario, maravilloso allá. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos míos, esa es la primera resurrección. Y la segunda resurrección, déjenme terminar con esto, es la que habla Apocalipsis, capítulo 20. Son 2 versículos nomás, creo. En el libro de Apocalipsis, o Revelación, capítulo 20, versículos 12 y 13. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y los muertos, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Esta es la segunda resurrección. La segunda resurrección es para el mundo impío, para todos aquellos que se burlan,
para todos aquellos que se ríen, para todos aquellos que tienen por inmunda la sangre preciosa de Jesús, para todos aquellos que se les predicó el Evangelio y no quisieron creer. Ellos van a ir al juicio. Y ahí dice la Escritura, hermanos míos. Por eso se da cuenta, dice, los libros de la vida, delante del Señor nadie se va a poder presentar ni excusarse. Dice la Escritura que Él no toma cohecho, o sea, a Él no se le puede sobornar. Así que, hermanos míos, por eso que la importancia para nosotros de que la resurrección es nuestra esperanza. Como nosotros ya lo tenemos por haber creído en el Señor, esto es lo que uno tiene que predicar. Cuando uno tenga oportunidad, hay personas que digan, no, después de esta vida no hay otra. Dígale, sí, hay otra. Hay vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted quiere llegar al cielo, acepta a Jesús como Señor y Salvador. No hay otro camino, no hay otro medio que no sea a través de Jesucristo el Señor. Que mi Dios me los bendiga, pónganse en pie, vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Padre, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por la introducción de ella. Tu palabra es maravillosa, extraordinaria, bendita, Señor. Tu palabra, Señor, dice que la fe viene por el oír y el oír tu palabra. Tu palabra es la que fortalece nuestra fe, que se debilita, Dios mío. Pero venimos a tu casa, escuchamos palabra de vida y nuevamente nos vamos fortalecidos en la fe, Señor. Gracias, Señor, por la instrucción de tu palabra. Señor, gracias por bendecir a todos los que están aquí en tu casa, Señor. Y a todos aquellos, Dios mío, que están en sus hogares, aquellos que en este momento están conectados, Dios mío, escuchando tu palabra, edificando sus vidas. Yo te pido con todo mi corazón que sus vidas sean edificadas. Que tu palabra traiga respuestas sólidas y firmes a las vidas de todos aquellos que tal vez estaban dudando. Oh, gloria a su nombre. Bendice cada hogar, Señor, cada hermano, hermana, cada persona que no te conoce y que escuche tu palabra por primera vez. Tu palabra a través de tu Espíritu Santo toque su vida, su corazón y se arrepiente, se convierta a ti para que también sea salvo, Señor. Padre mío y Dios mío, bendice cada hogar, cada familia, en cada ciudad, en cada nación, hasta donde llegue tu palabra. Te lo pido por misericordia, en el santo nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a adorar.